Bueno, hermanos, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Ay, casi se me cae esto. De acá voy derechito a un curso de canto, porque está compleja la cosa. Pero bueno, más allá de que capaz que no salga como... no sale igual que en el video, creo que el Señor se enfoca más en nuestro corazón. Y menos mal que se enfoca en nuestro corazón. ¿Vamos a orar? Señor, te pido por este momento, Señor, que vamos a abrir tu palabra, que seas tú hablándonos el día de hoy, enseñándonos, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, que toque nuestros corazones y que nos exhorte, Señor, si es necesario, y nos animes también, Señor, si lo precisamos. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con este estudio de Hebreos. Hoy vamos a tratar de finalizar el capítulo 1, si es posible. Así que vamos ahí, Hebreos 1. Vamos a leer, voy a leer ahora del 5 al 14. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, al que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y de los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Puede ser capaz un pasaje un poco confuso, ya vamos a tratar de desmenuzarlo de la forma más resumida posible, porque hay mucha cosa y mucha carga teológica acá, pero no vamos a profundizar en cada uno de los pasajes que está haciendo referencia. Pero capaz que nosotros, si en plena adoración hoy, ¿no? Por ejemplo, alguien entrara y viera que lo que venimos cantando, ¿quién es el centro de lo que cantamos por lo general? De Jesús específicamente, de Dios, pero de Jesús específicamente. Capaz que alguien se podría preguntar, ¿pero qué pasa con este Jesús? ¿Por qué tanta importancia, tanta relevancia? ¿Por qué tanto énfasis? Capaz que obsesivo podría parecer en cierto sentido. Nosotros nos podríamos preguntar eso, o sea, ¿quién es este Jesús? ¿No? ¿Y por qué es tan relevante? O sea, está todo bien, que fue una buena persona y eso, pero estar todo el tiempo, durante 2000 años, hablando, cantando, pensando, buscándole a Él, capaz que es un poco mucho. Capaz que en algún momento lo pudimos llegar a pensar nosotros también. Y capaz que esa es la pregunta una de las preguntas que tenían en su cabeza los destinatarios de esta carta de Hebreos. Porque nosotros vemos y leímos en los primeros 4 versículos, estamos empezando a ver justamente la superioridad de Cristo sobre todo lo demás. ¿Bien? Y él termina en este pasaje, en el 4 dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y a partir del 5 procede a dar razones de por qué. ¿Por qué este Cristo tiene un nombre, sobre todo nombre, un nombre más excelente que cualquier ángel o entidad espiritual? ¿Bien? Y comienza a desglosar. Y comienza a hacer una teología inspirada directamente por Dios, porque si nosotros vamos a ver por encima los pasajes que hace referencia acá, en ese momento, capaz que muchos de esos pasajes no estaban, el profeta que estaba entonando la profecía en ese momento, capaz que no sabía que estaba hablando de Cristo. Habían otras circunstancias de por medio, pero el autor inspirado por Dios nos trae y a decir, acá estuvo presente Cristo en todo momento. Siempre fue Cristo el centro de todo. Y de toda la historia y de todo lo que ha ocurrido.
Así que vamos a ver un poquito ahí, a ver qué son esta lista de méritos que se presenta de Cristo y por el cual tiene un nombre, sobre todo nombre, y por el cual tiene una relevancia enorme, no solamente histórica, no solamente en nuestra civilización, mundial, universal, pero también ver si está teniendo esa relevancia en nuestra persona. Porque Cristo puede ser seguramente, y es, el ser más influyente de la historia, pero si no influye en mi vida, es como que no sirve de mucho. Así que vamos ahí, dice, el 5 y el 6. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Bien? En esta lista de méritos que se nos comienza a presentar, la importancia y la relevancia de Cristo, vamos a ver 4 puntos acerca de este Cristo del que viene hablando. Primero vamos a ver a Cristo como el unigénito, como ese hijo especial, único del Padre, y su relación con Él. Vamos a ver que este hijo reina con justicia. Vamos a ver también al hijo como creador eterno, y al final vamos a ver también de que el hijo gobierna sobre todas las cosas. En estos primeros 2 versículos, en el 5 y el 6, establece esa relación íntima que tiene el Padre con Cristo. Me llama mucho la atención y nosotros podemos ir a ver, vamos a ir a ver uno de los pasajes que hace referencia, vamos a ir a Salmos 2:7. Un salmo mesiánico muy conocido, que dice ahí en Salmo 2:7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este es el versículo que está haciendo referencia a Hebreos y que el autor nos está diciendo, ahí está hablando de Cristo. Ahí, capaz puede ser de que haya habido un cumplimiento en la persona que estaba recibiendo esta profecía en ese momento, capaz que puede ser el rey David o algún rey, no lo tengo muy claro, muy bien, ahora no recuerdo muy bien cuál era el autor del Salmo 2, pero lo que sí es cierto es que al final el cumplimiento perfecto de ese capítulo, de esa profecía, fue Cristo. ¿Bien? Cristo es aquel el que el Padre dice, yo te he engendrado hoy, y yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Hay un término acá, que es el término que capaz que más ruido nos puede llegar a hacer, o que por lo menos a mí me parece más interesante, que es engendrado. Yo te he engendrado hoy. En el 365, 364 después de Cristo, se da uno de los primeros credos del cristianismo y la primera intento de formalizar las doctrinas o las creencias principales del cristianismo, ¿no? En lo que se conoce como el Concilio de Nicea. En ese Concilio de Nicea se hace un credo, que después se llama el Credo de Nicea, donde se trata de hacer un resumen de lo que cree el cristianismo, de la fe cristiana. Y cuando habla de Cristo, me llama mucho la atención lo que dice, porque trae este término a colación, dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eso es lo que dice el Concilio de Nicea con respecto a Cristo. Engendrado, no creado. Claramente, hermanos, Jesús no tuvo un comienzo. Jesús es Dios eterno, como lo vamos a ver más adelante, que este mismo capítulo lo enfatiza. Es un Dios eterno, no tiene ni principio ni fin. Pero lo que nos quiere traer acá a colación, el término de engendrado, es la afinidad que hay entre Dios Padre y Cristo. La relación, que capaz que no vamos a poder terminar de entender cómo funciona esa relación, pero el tema es que hay una relación totalmente íntima de un padre a un hijo. ¿Bien? Claramente, si nosotros vamos a nuestra experiencia regular, todos los hijos, en algún momento, ¿qué hacen? Nacen. O sea, antes no era hijo y ahora pasa a ser hijo. Antes no existía y de repente cuando se da la concepción, viene a la existencia y esa madre y ese padre proceden a tener un hijo. Bueno, no es lo que pasó con Cristo, claramente. Cristo no es que vino a su existencia en el momento que es concebido en la Virgen María y que luego nace. Ese no fue el momento en el que Cristo vino a existencia. Él ya existía. Él después le dice a los fariseos, antes de Abraham, yo soy. Antes de los padres, yo era.
y yo soy, Cristo permanece. Pero lo que sí es cierto es que lo que podemos ver es esa relación íntima que hay entre el Padre y el Hijo. Cristo no es cualquier persona, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y ya vamos a ver mucho más de sus características más adelante. También algo muy interesante es que después nosotros vemos en el versículo 6, de nuevo cuando trae el primogénito al mundo y dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Aquí lo conecta con 2 Samuel 7:14 y 1 Crónicas 17:13, que después lo pueden buscar, que son las profecías a la casa de David. Conecta a Jesús con las promesas que le hicieron a David, lo cual para un hebreo no es poca cosa, porque justamente el Mesías iba a tener descendencia directa de David. Acá ya él lo que está abriendo, le está abriendo los ojos a nuestros hermanos hebreos diciéndoles, ese Jesús no es cualquier persona, no solamente es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es la descendencia de David que nos iba a venir a librar. Y también es muy interesante, hermanos, que vamos ahí a Romanos 8:14. Nosotros entendemos claramente que por algo se dice que Cristo es el unigénito del Padre, el primogénito, el único en su clase. ¿Bien? No hay otro como Cristo. Pero lo que sí es cierto es que en estos planes maravillosos y capaz, podríamos decir, complicados de entender o misteriosos de nuestro Dios, Dios quiso ampliar su familia. Porque si ponemos, podríamos decir de que en el Padre y en el Hijo se encuentra una especie de relación filial. ¿Bien? Justamente se expresa de esta forma, como un padre y un hijo. Un padre eterno y un hijo eterno, pero relación filial al fin. Podríamos incluso entender de que la familia y la estructura de familia es un reflejo de esta relación eterna que conllevan dentro de la Trinidad y dentro del Padre y del Hijo. Pero lo que sí es cierto es que Dios no quiso quedarse, parece que no solo quiso quedarse con un solo hijo. Dice en Romanos 8:14, se los leo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y en el 29 del mismo capítulo dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros vemos en el plan de Dios, que Dios de alguna forma, y ya lo vimos en Efesios, amplió su familia. Porque Él no solo, Él a través de Cristo, y todos aquellos que están en Cristo y son guiados por el Espíritu, Él los llama, ¿cómo los llama? Hijos de Dios. Él dice que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que conoció, a los que predestinó. Este pasaje me encanta, lo voy a volver a leer, en el 29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, del primogénito, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Nosotros somos hermanos de Cristo. Es un misterio, entendemos lo que la Biblia dice. Somos parte de la familia de Dios a través del sacrificio que Él hizo. El Padre nos adopta y nos llama a su casa y nos invita a participar de su mesa como hijos legítimos, como hijos de sangre. Eso lo vimos en Efesios también. Pero me parece sumamente loco pensar en la inclusión de Dios. Justamente la inclusión ahorita capaz que es un término un poco mal utilizado, ¿no? Que capaz que puede hacer algo de ruido. Pero el Señor nos quiso incluir a todos nosotros en su familia, a través de los méritos de Cristo, a través de Cristo. Es interesante pensar, porque a veces nosotros tenemos una especie de mal concepto con respecto a la religión. Es cierto que la religión y los conceptos van evolucionando con respecto a cómo avanza la civilización y avanza el lenguaje. Capaz una misma palabra ahora y nuestro idioma no tenía la misma carga semántica o el mismo peso que hace 200, 300 años. Pero lo que sí es cierto es que si nosotros vemos la palabra religión, la etimología, el origen de esta palabra, viene de religar, de volver a unir, de atar. La verdadera religión es Cristo. Él
Dios en su amor, en su plan, en su misericordia, nos religa a su familia, nos une a su familia a través de este Hijo único y perfecto y primogénito y hermano mayor que es Cristo. Cristo es el Hijo, es especial. Jesús es especial. Creo que eso todos lo tenemos claro. No quiero rebajar a Cristo a nosotros, pero de alguna forma Dios no rebaja a Cristo a nosotros, sino que nos eleva a hacernos hermanos de Él. No por mérito propio, solo porque Él lo quiso. No solamente nos hace, y a la vez que nos hace hermanos, nos hace coherederos de la gloria de Cristo. ¿No les parece loquísimo eso, pensar, Dios nos eleva a ser hermanos con Cristo, hijos de este Padre Celestial? Y además nos hace herederos de las promesas de Cristo. Nos hace herederos, coherederos de la gloria de nuestro Señor. A pesar que Él es el que muere, a pesar de que nosotros somos los que nos rechazamos y huimos de Él, Él nos religa a Él y nos hace hermanos y coherederos de sus promesas. Qué magnífico es nuestro Señor. Pero vamos a ver en los siguientes puntos y en este también de que cuando nosotros vemos las perfecciones de Cristo, inevitablemente salen a relucir nuestras imperfecciones. Porque donde yo veo la religión de Jesús, la reunión de Jesús, la inclusión de nuestro Señor, no puedo evitar pensar, tristemente, en nuestra desunión. El Señor hizo todo a su alcance, el Dios omnipotente hizo todo alcance para unir a su pueblo y parece que nosotros nos esforzamos por desunirlo. Y lo digo por mí. Yo a veces traigo y traeré desunión a la iglesia. Es algo inherente al ser humano. Nosotros vemos al ser humano en toda su historia y lo que vemos son divisiones. Divisiones de imperios, divisiones de civilizaciones, divisiones de familias, divisiones de iglesias, divisiones de grupos políticos, divisiones de filósofos, divisiones de los padres de la iglesia, divisiones en los reformados, divisiones en la iglesia católica romana, divisiones en todos lados. Pareciera que la división fuera algo inherente al ser humano. Pero el Señor se sigue forzando en traernos a Él y unirnos a Cristo. Gracias a Dios que la unión de la iglesia no depende de nosotros, por lo menos no en el ámbito espiritual. La unidad de la iglesia es sustentada por Cristo, hermanos. Eso no hay duda. En la historia de la iglesia, millones de divisiones han habido, guerras, cristianos persiguiendo a otros cristianos hasta matarlos. Pero Dios ha mantenido la unidad de su iglesia en ese momento. Capaz que no era muy visible, pero había un remanente fiel que se mantenía unido. Pensemos, ¿estamos haciendo lo que el Señor hace? ¿Estamos religando? ¿Somos parte de esa religión? Porque la religión, capaz que la podemos llegar a entender ahora como ese conjunto de reglas y normas que uno tiene que hacer para acercarse a Dios. Sabemos que eso es falso, pero la única religión es Cristo. Cristo es el que nos une de nuevo. No hagamos lo necesario o lo que está a nuestro alcance para tratar de estorbar o manchar la unión de Cristo. Seguimos. El 7. Vamos ahora a leer el 7. El 7, el 8 y el 9. De los ángeles dice, al que hace sus ángeles espíritus y sus ministros, llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. En el 7, el autor vuelve a traer la comparativa que él viene haciendo. Él viene comparando a los ángeles, o a estos seres espirituales, con Cristo. Es cierto que a los ángeles les dice, a él los hace espíritus y sus ministros, llamas de fuego. Cuando nosotros vemos hablar acerca de los ángeles, no son cosas muy comunes de ver. Nosotros cuando vemos las visiones que tiene Ezequiel, que tiene Juan en el Apocalipsis con respecto a los ángeles, uno ve, ¿pero qué es esto? Una entidad toda rara, llena de ojos, fuego, ruedas, alas, partes de animal. Es algo que yo no sé si realmente... Nosotros a veces vemos las descripciones en la Biblia, pero nosotros también tenemos que entender de que la persona que está haciendo la descripción no tiene ni idea de lo que está viendo y está tratando de encontrar alguna semejanza con algo de lo que esa persona tenga. Es como que si yo le presento a ustedes un color nuevo, totalmente nuevo, y ustedes tengan que explicarlo. Van a tratar no me lo van a poder transmitir verbalmente cómo es ese color nuevo.
pero van a tratar de, no sé, de buscar algo que ya capaz que conozcan, van a tratar de explicármelo y transmitirlo de alguna forma. Eso es lo que también hicieron los profetas cuando tenían estas visiones celestiales. Pero a pesar del poder de estas entidades, son solo ministros. Personas que están para ministrar, para administrar lo que Dios ha dado, ¿no? Que también podemos ver una relación ahí con nosotros. Nosotros solo somos ministros, administradores de la gracia de Dios. Pero ahí está el pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vamos ahí a Salmos 45, 6 al 7. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles, a tu diestra en oro de Ofir está la reina. ¿No? Hablando de cánticos de las bodas del rey, ¿no? Pero aquí vemos también que aunque capaz que en ese momento el autor estaba hablando de la boda de un rey, el Espíritu Santo lo estaba guiando para hablar del rey sobre todo. ¿Bien? ¿Qué otra característica vemos de este rey? ¿Qué otras características vemos de este Cristo y de este Dios? Es un Señor que reina con justicia. Es un juez justo. Y un juez justo aborrece la maldad. Muchas veces la gente, el mundo se sigue preguntando, ¿dónde está este Dios justo, ¿no? Con tanta maldad sin control? ¿No? Creo que es la típica pregunta que la gente hace. ¿Dónde está Dios? ¿No? Con todas las cosas. Vemos delante de nuestros ojos la decadencia de la sociedad, progresivamente, cada día más y más. Y hay gente que se hace la buena pregunta, y la pregunta totalmente entendible, ¿de dónde está Dios? ¿Bien? ¿Dónde está Dios? Pero el Señor, que es un juez justo, tiene una respuesta. Y vamos a ir para 2 de Pedro 3:9. El Señor, pero seguramente el apóstol Pedro, le hacían esta pregunta también. Y él responde de la siguiente forma: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para que ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor este juez, este Dios es un juez justo, pero también es un juez misericordioso. ¿Y qué me hace pensar eso, ¿no? Ya habíamos visto, este rey juzga con justicia, aborrece la maldad. Pero también esto también me contrasta a mí, ¿no? Yo aborrezco la maldad o disfruto de la maldad. Capaz que aborrezco la maldad del otro, pero mi maldad está todo bien. No pasa nada con eso, ¿no? Si amamos la justicia en el otro, esperamos la justicia de Dios en el otro también a veces, porque capaz que decimos, no, yo amo la justicia. Yo soy acá como el Señor, amador de la justicia, pero amo la justicia en el otro. Espero la justicia en el otro, no espero la justicia en mí. Yo espero, Dios va a dar paga de su pecado. Pero yo, que el Señor no me agarre. Que la justicia del Señor no me agarre. Si amamos la justicia en el otro, pero nosotros no somos justos, hermanos, somos convenientes, sumamente convenientes. Si yo estoy esperando que Dios, Dios, ¿cuándo vas a hacer justicia con este hermano? Capaz que el Señor me podría preguntar, ¿y cuándo yo voy a hacer justicia en vos? ¿Cuándo voy a juzgar tu justicia? Mejor dicho, ¿cuándo voy a hacer justicia contigo? Porque si pido la justicia en el hermano, me tengo que dar cuenta que también estoy pidiendo la justicia en mí. Que Dios cumpla
su justicia en mí. Y si Dios cumple su justicia en mí y abre mi expediente judicial, va a haber mucho que juzgar ahí. Mucho que juzgar. Y ahí también me trae a colación el hecho de que es increíble, porque también dice, has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, la perfección moral de Cristo. Hace un par de días alguien me decía, ¿en verdad Cristo era tan bueno así como lo dicen? Así, era tan bueno así hasta el punto de agarrar y en la cruz, mientras le clavaban los clavos, mientras tenía unas espinas perforadas en su cabeza, todo desangrándose en esa cruz, tratando de no morir asfixiado por la posición en la que estaba, soportando el dolor ahí, ese Dios era tan bueno para decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En verdad era así de bueno? Y déjeme decir, hermano, sí, era así de bueno. El otro día justamente veía un reel, un video en Instagram, que hablaba justamente, era un hermano diciendo, Jesús, ¿en serio? ¿En serio no sabían lo que hacían? Para mí está muy claro, para mí estaba clarísimo. Sabían dónde poner los clavos, sabían dónde poner la cruz. ¿Acaso el Imperio Romano no sabía cómo generar dolor? Y llevaba cientos de años generando dolor y torturando gente. ¿Acaso no sabían lo que estaban haciendo? Y ahí y lo que decía este hermano es, ahí te das cuenta que lo que sale del Señor es amor. Excusar a sus transgresores. Señor, no saben lo que están haciendo. No saben que están crucificando al Hijo de Dios. ¿Cuántas veces el Señor me mirará y dirá, Señor, no sabe lo que está haciendo? La perfección de moral de Cristo solo hace reducir mi condición pecaminosa. Si me comparo con Cristo, estoy en el horno. Porque no soy justo. No soy justo como Él dice acá. Muchas veces no amo, claramente no amo la justicia y aborrezco la iniquidad. A veces disfruto de la iniquidad del pecado. Disfruto de lo que llevó a mi Señor a morir en la cruz. ¿No les parece increíble que nosotros disfrutemos lo que llevó a Cristo a morir en una cruz? Que muchas veces disfrutemos del pecado. Sí, después me arrepiento porque la carga de conciencia, pero en el momento disfruto de lo que estoy haciendo. Porque por algo el pecado es atractivo. ¿Por qué el pecado es atractivo? Porque es disfrutable. Porque si fuera, bueno, cada vez que fuéramos a pecar, nos atravesaría una aguja invisible el cuello, no matándonos, pero generándonos un dolor increíble, estoy seguro que ninguno de nosotros pecaría. Si el pecado fuera eso, si el pecado fuera desagradable, no lo haríamos. ¿Por qué seguimos luchando con el pecado? Porque en el momento es disfrutable. Disfrutamos de lo que llevó a mi Señor y a nuestro Señor en la cruz. Increíble eso. Pero aún así el Señor nos tiene paciencia, nos busca, nos ama. Me excusa delante del Padre. Señor, Padre, perdóname porque no sabe lo que hace. Vamos a ir a 1 Pedro 1:13. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y si invocan como Padre. Es muy interesante lo que dice acá, ¿eh? Si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga. Este Padre no es un Padre que tiene hijos favoritos. No es que vos me caes bien, a ti no te voy a juzgar. No, a ti la vara es menor. Pero vos, capaz que, no sé, yo todavía no soy padre. Y cuando vaya a ser padre, si Dios me lo permite, voy a tener por lo menos, por ahora, uno.
Esos padres que tienen más de uno. Siempre está el mito y la leyenda de que no tienen favoritos. Yo sé en el fondo que sí lo tienen. Aunque ellos lo quieran negar, pero por lo menos tienen uno con el que tienen más feeling, porque eso no se puede negar. Con el que tienen más feeling, más cosas en común, comparten más. Yo eso lo tengo claro. Y bueno, entonces es parte de la vida y de la sociedad, no pasa nada. El amor trasciende el feeling, el amor trasciende bueno, me llevo bien, así nomás. Pero lo que es cierto es que si nosotros invocamos a Dios como padres, sepamos de que la vara es justa de nuestro Padre. Porque eso, y Pedro lo que está diciendo, tengan cuidado. Si piden como padre, vamos a ser disciplinados. Porque ¿a quién disciplina a Dios? A sus hijos. Pero Pedro antes dice, sean sobrios. Y como hijos obedientes no se conformen a los deseos. Busquemos ser como Cristo. Pasa que Cristo puso la vara excesivamente alta, ¿no? La moral de Cristo está muy arriba de nuestra moral. Muy arriba de nuestra moral. Pero a veces pasa de que en esta sociedad en la que se han perdido los ideales, donde ya no hay objetivos de justicia, ya no se busca la verdad y la bondad y la virtud, porque no hay no hay un punto de referencia de la virtud, porque cuando tú derribas todas las verdades objetivas, te quedás sin nada que seguir, y cada uno anda viviendo su vida como cree, a los porrazos, según sus deseos. ¿Y qué son nuestros deseos? Totalmente efímeros, un día quiero una cosa y otro día quiero otra cosa. ¿Qué vida más infeliz es vivir según mis deseos? Pero en esta vida en la que no hay ningún ideal, Cristo se para como ideal de bondad, de amor, de justicia. Y ese es el ideal que nosotros tenemos que seguir. Pero lo bueno de esto, hermano, es que no estamos solos. No estamos en esta... No somos... Porque si tengo que evitar el mal, bueno, me tendré que recluir en una montaña. Y voy a tener que hacer como los budistas, no comer hasta morir y quedar meditando porque no hay chance que no pueda hacer el mal. Voy a tener que encerrarme, no sé, ponerme en un coma, inducirme en un coma para no hacer el mal. Pero lo bueno es que no estamos solos en esta batalla porque en nosotros habita Dios mismo con su poder que nos transforma y que quiere que nosotros cada día cambiemos y nos parezcamos más a Cristo. Al punto de que Dios nos puede decir, has aborrecido la iniquidad y has amado la justicia. No siendo conveniente, la justicia de verdad. Ojalá el Señor pueda decirnos eso algún día. Solo nos lo va a poder decir, hermanos, si vivimos en el Espíritu. Solo nos lo va a poder decir si vivimos en el Espíritu. Seguimos. 10:12. Dice, también tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. El Hijo como Creador eterno. Vimos al principio, Cristo como primogénito, como el único en su clase. Vemos que los ángeles son ministros. Vimos ahora hace un ratito que el Hijo reina con justicia, es un Dios justo. Cristo es justo. Y ahora vemos que el Hijo es el Creador eterno. Vamos ahí al Salmo 102:25. $102:25. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los cambiarás, y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán, y su descendencia será establecida delante de ti. Este es el pasaje que está haciendo referencia a Hebreos. Es interesante pensar de que cuando los hebreos, estos hebreos que capaz que tenían dudas con respecto a Cristo, reciben esta carta y el autor les dice que Cristo es ese Dios eterno, fundador de los cielos y la tierra, a más de uno se le habrá bajado la presión. A alguno más de uno no puede ser. Yahvé, Jehová,
el creador de los cielos y la tierra, es este carpintero que caminó entre nosotros y que lo crucificamos. Esa idea realmente tiene que tener un peso enorme. Ese Jesús no es cualquier Jesús, es el creador de los cielos y la tierra. El que estaba en el Génesis 1 y dijo, sea la luz, y fue la luz. El que trajo a existencia a todo el universo. Ese Jesús es este Jesús que viene hablando. Por eso este Jesús está tan sobre los ángeles y cualquier entidad y cualquier filosofía e ideología. Porque este Jesús es el creador del universo, de todo lo que existe. Él le dijo a la nada que sea y la nada fue. Nosotros, gracias a que estamos hechos a imagen de Dios, tenemos vestigios de su habilidad para crear. El hombre puede crear cosas. Pero la creación del hombre está sumamente delimitada a su contexto, a su idioma, a su conocimiento, a su cultura, a la época en la que vive. Y también está sumamente delimitado a los materiales que tiene. Un pintor no puede, trascender la pintura. No puede ser que la pintura cobre vida. Bueno, Dios no tenía lienzo. Dios no tenía nada. Cristo hizo el lienzo y pintó sobre eso. Y a eso que pinta le dio vida, le dio raciocinio. A eso que él pinta creó un sistema universal que nunca vamos a poder entender, de lo complejo que es. Nos creó a nosotros, nuestro organismo. Apenas una variable de nuestro organismo se mueve y ya nos morimos. Ya nos enfermamos. Pero tan complejo nuestro sistema. Tan complejo nuestro sistema. Bueno, este es el Cristo y ese es Jesús. No es cualquier persona. El hombre nunca va a poder entender nunca vamos a poder entender la eternidad. Kant dice que el ser humano solo puede entender aquellas cosas que puede experimentar. Todas aquellas cosas que se exceden a la experiencia del ser humano, no las vamos a poder comprender. ¿Bien? Yo puedo entender el proceso de la fotosíntesis, o puedo entender el proceso de la creación de las estrellas, o cómo el Sol emana energía a través de la fusión nuclear, otras cosas. Lo podemos llegar a entender. Son cosas que están en nuestra experiencia cercanas, materiales. Pero ¿qué pasa? Pasa de que la eternidad es algo solamente atribuido a Dios. Dios es la única entidad que puede atribuirse el decir que es eterno. No hay ninguna experiencia en nuestro alrededor que nosotros podamos decir es eterno. No hay nada que nosotros podamos decir que nunca tuvo un inicio de algo. No hay nada que nosotros conozcamos en esta tierra que nosotros podamos decir nunca tuvo un comienzo. Podemos decir, no, pero esta piedra tiene 300 millones de años. 300 millones de años, comparado a la eternidad, comparado al infinito, no tiene ningún sentido. Incluso no tiene sentido comparar el tiempo con la eternidad, porque la eternidad justamente quiere decir no tiempo. O sea, el tiempo para Dios es una película más que ve. El tiempo para Dios es, yo qué sé, como salir a caminar y ver la puesta del sol. O sea, es totalmente trascendental para Dios el tiempo. Este creador eterno creó todas las cosas. Ahora, como hicimos antes, vamos a comparar. ¿Qué me trae a mí a pensar del ser humano? La eternidad de Dios. Me trae lo que dice ahí Santiago, solo sois vapor que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. La inmensidad de Cristo, la eternidad de nuestro Señor, me trae a la mente enseguida mi corto tiempo en esta tierra. Mi efemeridad. El ser efímero. Ustedes me entendieron. La eternidad de Cristo, no sé cómo explicarlo. La trascendencia de nuestro Señor solo me trae a la mente mi intrascendencia. Lo poco que soy. Lo poco tiempo. Como mucho llegaré a los 80 años y si sigo como estoy en el estado físico en el que estoy, no voy a llegar a los 80 años. Y si el Señor no viene, en 1000 años nadie se va a acordar de mí. Nadie se va a acordar de mí. Capaz que nosotros podemos pensar gente que recordamos ahora. ¿Cuántas personas hay en la historia que han tenido impacto que nunca se registró lo que hicieron? Y capaz que en 2000 años, no sé, se apagan todas las computadoras del mundo, se pierde toda la información y hasta ahí quedó el legado. Si en unos años hay un apocalipsis
con la inteligencia artificial y se roban toda la información, ¿qué legado queda? Si toda la información desaparece, todos los libros, todo lo que hay en internet desaparece, ¿qué legado va a quedar? Todos vamos a quedar siendo personas intrascendentes. Lo único que mantiene el legado de algunos seres humanos es la información a disposición. Esa información desaparece, pasamos a ser todos totalmente intrascendentales. Nadie se va a acordar de nosotros. Pero el Señor permanece. Él dice que el universo Él lo va a recoger como si fuera una ropa. La ropa que después de laburar, o después de jugar al fútbol, o después que estamos todos chiviados, nos quitamos y la tiramos así al cesto de la basura, así va a ser Dios con este universo. Lo va a quitar, lo va a remover, como un vestido desgastado, algo sin ningún peso ni valor. Así va a ser con el universo, con las millones de galaxias, con la extensión del universo, las estrellas, los soles, los planetas. Así va a ser. Nada. ¿Y qué me lleva a pensar mi poca trascendencia en el tiempo? Si estoy aprovechando el tiempo que tengo. Porque si algo, yo me pregunto, ¿acaso Pedro lo dice? Para Dios, un día son 1000 años. ¿Cuál es la diferencia que Dios haga algo hoy o en 1000 años? Incluso no sé si la oración tiene algo de sentido, porque no sé cómo Dios puede interactuar con el tiempo si es un ser atemporal. Pero bueno, es un problema metafísico que no vamos a entender. Pero yo, a diferencia de Cristo, sí tengo mi tiempo muy limitado. Y lo peor de todo es que ni siquiera sé cuánto tiempo tengo. Porque esa es la parte más grave. Porque si yo por lo menos sé que tengo 20 años más en adelante, asegurado los 20 años, no sé si vieron por ahí una película que la gente tiene el tiempo acá. Bueno, imagínense que si lo tuviéramos así, por lo menos sé cuánto me queda. Y estoy seguro y vivo mis 20 años, bomba para arriba, full, y ya está. Pero no sé cuánto tiempo me queda. Yo puedo proyectar de aquí a 20 años, pero capaz que salgo hoy y me da un paro cardíaco de toda la mala alimentación que tengo y se acabó. Anderson, it's over. Se acabó. Y cuando me encuentre con mi Dios me va a preguntar, ¿qué hiciste con los 26 años que te di? ¿Qué hiciste con el poco tiempo que tenías? Pero si pasan 80 años y vivo hasta los 126 o 100 años o lo que sea, y me vaya de esta tierra, el Señor me va a hacer la misma pregunta. ¿Qué hiciste con el tiempo que tenías? Aquí había anotado la palabra. La inmutabilidad de Cristo hace relucir nuestra efemeridad. ¿Qué hacemos con el tiempo, hermanos? ¿Lo estamos aprovechando? Y la única forma de aprovechar el tiempo es haciendo lo que Dios quiere que yo haga con ese tiempo. Cualquier cosa fuera de eso es totalmente basura. No tiene ningún provecho para nada. Si hago mi voluntad, no estoy haciendo y aprovechando el poco tiempo que Dios me dio. Y por último, dice en el 13 y el 14, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que le darán la salvación? Siéntate a mi diestra. El Hijo no solo es el primogénito, Jesús no solo reina con justicia, Jesús no solamente es el creador eterno, el Cristo, Jesús es el soberano. Él gobierna. Él gobierna sobre todas las cosas. Y acá después, y Él lo compara, después de sacar todo el currículum de Cristo, aún así lo compara. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que le darán la salvación? ¿Qué son los ángeles? Es simplemente peones que siguen órdenes de este Cristo que está sobre todas las cosas. Y podríamos decir lo mismo de nosotros. ¿Quiénes son estas personas que están en la iglesia de Ituzaingó? No son solo ellos ituzaingonianos, no sé cómo sería el gentilicio. No son todos ellos solamente personas ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación, porque ya nosotros la heredamos. Ya nosotros tenemos la salvación, si creemos en Cristo. Pero nuestra vida no termina ahí, nuestro servicio no termina ahí. Nuestro servicio ahí apenas empieza.
Somos personas enviadas, como dice acá, a servir por causa de los que van a heredar, los que están afuera, los que aún no han conocido a Cristo. Y bueno, hermanos, este es nuestro Jesús. No es cualquier persona. Y yo me pregunto cuánto presente tengo eso en mi cabeza. Porque a veces mis acciones parecen que no tienen nada en cuenta al Creador del universo. Aquel que me ha dado tiempo limitado. Aquel que es justo. Aquel que aborrece la iniquidad. Pensemos en todas estas comparaciones que hicimos con Cristo y yo. Claramente vamos a perder, ojo, no creamos que vamos a ganar nunca. Pero por lo menos, ¿dónde estoy? ¿Estoy haciendo lo más que puedo hacer? Porque creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque claramente, hermanos, el ideal no lo vamos a alcanzar. Pero el ideal está ahí para aspirar al ideal. Para caminar en pos de él. Para buscar la virtud. Si tenemos el estándar de virtud que es Cristo, busquémosle. Bueno, la pregunta es, ¿le estoy buscando? ¿O estoy viendo literalmente en dirección opuesta al ideal, a Cristo? Cristo va a pedir cuentas, hermanos, a nosotros. Porque nosotros entendemos que la salvación es por gracia. Y nosotros, si somos hijos de Dios, no vamos a ser juzgados con el mundo. Pero lo que no podemos olvidar, como dice Pedro, es que actuemos concienzudamente, sabiendo que si invocamos como Padre a Dios, Él es un juez justo, imparcial, y que tiene la vara igual para todos. Y que nos va a preguntar qué hicimos con los dones que Él nos dio. ¿Qué hicimos con el tiempo que nos dio? ¿Qué hice con mi santidad? ¿Brillaba por su ausencia mi santidad? ¿Derroché el tiempo en la tierra? ¿No apliqué mis dones en la iglesia o afuera? ¿No llevé a nadie a Cristo? ¿No discipulé? ¿No serví? ¿No di la mano? ¿No di tiempo? ¿No aporté? Si esa fue mi vida, voy a ser salvo. Porque gracias a Dios la salvación es por gracia, si tengo a Cristo. Pero hermanos, ¿qué va a ser del día que yo me presente delante de mi Señor y no tenga nada que darle? Nada que darle. Señor, tú lo diste todo y yo no tengo nada que darte. Y creo que eso es lo que nos tiene que confrontar. Porque nos vamos a presentar ante este juez y a ese Cristo justo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, lento para la ira, Señor, y grande en misericordia, Señor. Que a pesar de que muchas veces no invierto el tiempo como debo invertirlo, no vivo mi santidad como debo hacerlo, no sirvo como debería hacerlo, porque muchas veces no rechazo la iniquidad, a veces soy injusto, conveniente, porque muchas veces, Señor, me quedo con lo terrenal y no miro lo trascendental, porque muchas veces, Señor, no estoy siguiendo tu voluntad, sino que estoy siguiendo mi voluntad y me opongo muchas veces a tu soberanía, Señor. Tú aún así eres paciente conmigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva para conmigo todos los días, Señor. Pero ayúdame a entender, Señor, de que debo buscarte, que debo seguir el estándar de la virtud, que debo seguir ese ideal de la justicia, de la equidad, del amor, del servicio que es Cristo, Señor. Porque este Cristo que exige nuestra vida no es cualquier persona. Este Cristo que exige mi vida es aquel que pagó por ella. Y no pagó poca cosa, pagó con su sangre, Señor. Ayúdame a entender de que el precio que se dio por mí, a pesar de que no lo valgo, no fue bajo. Que el precio que se dio por esta iglesia no fue bajo. Y por la iglesia de todos los tiempos no fue bajo. Fue la sangre del Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, del juez justo, Señor. Ese fue el Dios que se dio. Esa fue la sangre que se derramó. Ayúdame a valorarla, Señor. Ayúdame como iglesia. Ayúdanos como iglesia a incentivarnos a valorarla. A valorar tu sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.